Sube el volumen y apaga la luz. El viejo del cementerio. Siempre había algo inquietante en la secundaria donde estudiábamos. Tal vez era el hecho de que estaba justo al lado del panteón del pueblo, o tal vez eran las historias que circulaban entre los alumnos sobre los fantasmas que vagaban por ahí. Como adolescentes curiosos y francamente aburridos de las clases, mis amigos y yo decidimos que lo más emocionante que podíamos hacer era saltarnos las clases e irnos a explorar el panteón. Así que, con algo de nerviosismo y mucha emoción, saltamos la barda un día después de la hora de receso. Fue en una de esas escapadas que conocimos a don Gerardo Cabañas Flores. Parecía un viejo solitario, siempre sentado en la misma tumba, con un sombrero raído y un bastón desgastado que usaba más para espantar a los perros callejeros que para caminar. Nos acercamos a él con curiosidad, y pronto nos empezó a contar historias. Nos contaba que él también había sido estudiante de nuestra secundaria hacía mucho tiempo, y que conocía bien los secretos del panteón. Cada historia que nos contaba era más fascinante que la anterior. Nos hablaba de antiguos fantasmas, de entierros a medianoche y de figuras que se aparecían bajo la luz de la luna. Nos gustaba tanto escuchar sus relatos que empezamos a ir al panteón cada vez que podíamos, solo para oírlo. Pero con el tiempo, las historias de don Gerardo empezaron a volverse más oscuras, más perturbadoras. Una tarde, con el sol ya poniéndose, nos contó una historia que nos dejó a todos helados. Nos dijo que, cuando él iba a nuestra secundaria, hubo un niño de su generación que fue poseído por algo maligno. Una noche, durante una reunión en la escuela, el niño perdió el control y asesinó a varios de sus compañeros. Don Gerardo nos decía que apenas recordaba lo que había pasado, solo que fue algo tan horrible que casi nadie en esa generación se graduó. Según él, solo unos pocos sobrevivieron, y la escuela nunca volvió a ser la misma después de eso. Daniel, uno de mis amigos, siempre fue el más escéptico del grupo. Después de escuchar esa historia, empezó a sospechar que don Gerardo nos estaba tomando el pelo. Decía que un viejo así no podría recordar tantos detalles y que tal vez ni siquiera había estudiado en nuestra secundaria. Fue él quien tuvo la idea de investigar en la escuela, de buscar en los archivos antiguos para ver si había algún registro de esa historia. Nos tomó unos días, pero finalmente convencimos al director de que nos dejara ver los expedientes de las generaciones pasadas. Estábamos nerviosos, pero también emocionados por lo que podríamos encontrar, y lo que encontramos nos dejó sin palabras. El archivo de la generación del 75 efectivamente mostraba que solo 5 alumnos se habían graduado, pero no había ningún alumno con el nombre de Gerardo Cabañas Flores. Justo cuando empezábamos a pensar que don Gerardo nos había mentido todo este tiempo, Julia, la más callada del grupo, encontró unas viejas fotografías en un cajón polvoriento. Cuando la vimos paralizada, sosteniendo una de las fotos con las manos temblorosas, nos acercamos rápidamente. Ahí estaba él, en una foto amarillenta, mucho más joven, pero inconfundiblemente el mismo hombre. Pero no estaba como estudiante. Don Gerardo era el profesor de aquella generación. Nuestro desconcierto se convirtió en terror cuando le preguntamos al director sobre el profesor Gerardo. Nos miró con una expresión sombría y nos contó que el profesor Gerardo había vivido una tragedia indescriptible con sus alumnos. Esa misma noche en que el niño fue poseído, don Gerardo intentó detenerlo, pero fue demasiado tarde. Los alumnos murieron, y el propio Gerardo fue encontrado muerto en su casa unos días después. Decían que no soportó la culpa, o tal vez, según los rumores más oscuros, que algo lo siguió hasta su final. Salimos de la escuela esa tarde sin decir una palabra. Nunca volvimos a ver a don Gerardo en el panteón después de eso. Nunca volvimos a saltarnos las clases,
y cada vez que pasábamos cerca del panteón, evitábamos mirar hacia adentro. Una niña en la facultad. Nunca fui de los que creían en fantasmas ni en cosas paranormales, pero lo que viví en la Facultad de Arquitectura de la Universidad en Puebla me hizo replantearme todo. Estudiaba en el turno vespertino. Ya sabes, salíamos de clase y todavía nos quedábamos un rato más en la escuela para hacer trabajos o simplemente cotorrear con los compañeros. Pero cuando caía la noche, el ambiente en la facultad cambiaba. Desde que entré, escuché los rumores sobre la niña que se aparecía en los pasillos. Al principio pensé que eran puras tonterías, historias que los más viejos contaban para asustar a los nuevos. Decían que a veces, cuando el sol ya se había ocultado y solo quedaba la luz tenue de los focos, podías ver a una niña pequeña, parada en algún rincón, observando en silencio. Todos hablaban de ella, pero nadie se atrevía a decir que la había visto de verdad. Una noche, cuando estaba solo en uno de los salones terminando un proyecto, sentí una presencia extraña, como si alguien me estuviera observando. Me levanté para revisar si algún compañero se había quedado conmigo, pero no había nadie. El silencio en el edificio era abrumador. Solo se escuchaba el zumbido de los focos y el crujido de la vieja madera bajo mis pies. Decidí salir del salón para despejarme un poco, y al caminar por el pasillo, la vi. Era una niña, pequeña, no más de 6 años. Estaba de espaldas, observando hacia la puerta de otro salón al final del corredor. Su cabello largo y oscuro le caía sobre los hombros y vestía un sencillo vestido blanco, que se veía extraño en medio de la penumbra. Al principio pensé que era la hija de algún profesor, pero luego recordé los rumores y un escalofrío recorrió mi espalda. Sentía que algo no estaba bien. Me acerqué despacio tratando de ver si la niña necesitaba ayuda, pero antes de que pudiera llegar a ella, se giró lentamente. Cuando vi su rostro, me quedé paralizado. No era el rostro de una niña viva. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, como si solo quedara un reflejo de lo que alguna vez fue. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y su boca dibujaba una mueca triste. La niña me observó por un segundo que se sintió eterno, y luego, sin decir nada, se giró nuevamente y comenzó a caminar hacia la puerta del salón. Pero cuando llegué a donde estaba, había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Mis manos temblaban mientras intentaba entender lo que acababa de ver. Esa misma noche, decidí preguntar a algunos compañeros sobre la niña. La mayoría evitó el tema, pero uno de ellos, que ya llevaba años en la facultad, me contó la historia real. Hace años, una profesora muy querida por todos había traído a su hija a la universidad. La niña tenía solo 6 años y solía jugar en los pasillos mientras su madre daba clases. Un día, mientras corría por el 3er piso, la niña tropezó y cayó desde la barandilla. La caída fue mortal, y desde entonces el aula donde ocurrió el accidente quedó marcada por su presencia. La profesora, destrozada por lo ocurrido, nunca más dio clases en ese salón. Después de escuchar eso, entendí por qué siempre había algo raro en ese lugar. Una energía pesada que no se podía explicar. Y aunque muchos intentan ignorarlo, sé que no soy el único que ha visto a la niña. No sé si está atrapada, buscando a su madre o simplemente recreando sus últimos momentos. Lo único que sé es que desde esa noche, cada vez que paso por ese pasillo, evito mirar hacia ese salón, porque no quiero volver a encontrarme con esos ojos vacíos que me miraron desde el otro lado. Y te aseguro algo, esa niña sigue ahí. Posesión. Cuando estudiaba la prepa no imaginé lo que podía pasar, pero lo que vivimos ahí fue tan aterrador que todavía me dan escalofríos cada vez que lo recuerdo. Era una tarde cualquiera, uno de esos días donde no querías hacer nada más que salir rápido de clases y largarte a casa. Pero algunos compañeros, ya sabes, los más curiosos y aburridos, decidieron que sería buena idea jugar a la Ouija.
Nunca me metí en esas cosas, pero esa vez, no sé por qué me quedé mirando desde una esquina del salón. Todo empezó como una broma, como siempre. Las risitas nerviosas, el no pasa nada puro cuento, y los dedos moviéndose sobre la tabla. Pero todo se volvió oscuro cuando Ana, una de las más calladas y reservadas del grupo, empezó a comportarse raro. Primero se quedó pálida, como si de repente todo el color se le hubiera ido del rostro. Luego, empezó a murmurar cosas que nadie entendía, palabras extrañas, en un idioma que ninguno de nosotros había oído antes. Al principio todos pensamos que estaba fingiendo para asustarnos, pero lo que vino después fue lo que nos hizo darnos cuenta de que esto no era un juego. Ana levantó la cabeza de golpe y nos miró con unos ojos que no parecían suyos. Eran como dos pozos negros, llenos de una furia y maldad que no se podía describir. Y su voz no era la de ella. Era grave, áspera, como si algo o alguien más estuviera hablando a través de ella. Empezó a gritar cosas horribles, a maldecirnos a todos. Decía que estábamos malditos, que habíamos despertado algo que no debía ser molestado. Yo me quedé congelado, no podía moverme, ni siquiera podía hablar. Todo el salón estaba en silencio. Solo se escuchaban los gritos de Ana y el ruido de las sillas cuando algunos compañeros corrieron hacia la puerta para salir corriendo. Al día siguiente, todos en la prepa hablaban de lo que había pasado. Nadie quería admitir que creía en esas cosas, pero podías ver el miedo en los ojos de todos. Y entonces, llegó la noticia que nos dejó a todos sin aliento. Ana no había ido a la escuela ese día, y pronto supimos por qué. La policía llegó a su casa esa mañana, después de que los vecinos escucharon gritos y ruidos extraños durante la noche. Lo que encontraron ahí fue horrible. Ana había matado a sus papás. Los apuñaló mientras dormían, y luego, como si nada, se quitó la vida. La encontraron con la misma mirada vacía, como si el alma se le hubiera ido mucho antes de morir. Nadie sabía cómo reaccionar. Era como si un silencio sepulcral se hubiera apoderado de toda la prepa. Algunos maestros intentaron hablar con nosotros, darnos alguna explicación, pero todos sabíamos la verdad. Sabíamos que Ana no estaba sola esa noche. Algo había entrado en ella, algo que no pertenecía a este mundo, y lo había llevado a cabo hasta el final. Después de eso, muchos de nosotros nunca volvimos a ser los mismos. Ya nadie quería quedarse después de clases, y las risas que antes llenaban los pasillos se apagaron. La ouija, por supuesto, desapareció, pero el miedo y la culpa se quedaron. Nadie quería hablar del tema, pero todos sabíamos que, de alguna manera, habíamos sido responsables. A veces, todavía sueño con esos ojos negros, y cada vez que lo hago, me despierto empapado en sudor, con el corazón a 1000 por hora. Porque, aunque intentemos olvidar, aunque queramos convencernos de que solo fue una tragedia sin explicación, todos sabemos en el fondo que Ana no se fue sola. Algo oscuro la acompañó en sus últimos momentos, y me aterra pensar que ese algo podría estar esperando, acechando en las sombras, buscando a su próxima víctima.